nuevo programa de La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien también, me Julieta alegro Núñez Tomás, ya que nos estamos nombrando. Quiero saludar especialmente a los dos grupos, a los que tuvieron el día libre hoy y a los que laburaron como cualquier otro día. En cualquier caso, gracias por acompañarnos, Nos Juli. une un sentimiento igualmente. Exacto, que se llama La Letra Chica y aquí comienza. Es verdad, y hoy estaremos hablando de muchos temas y el trabajo es uno de ellos, porque justamente en los últimos años creció, aumentó el desempleo y esto afectó fundamentalmente a la población más joven de nuestro país. Desandando el programa, porque eso será bloque 3. En el bloque 2 hablaremos del agua desde un punto de vista político y por supuesto tratando de ir un poco más allá de los reproches cruzados, ¿no? Del pasado y el presente. Pero sí sobre cómo se está gestionando políticamente hoy esto, lo hablaremos con Gabriel de la Coste. Y esto además, con tu permiso, Juli, me voy arrimando para allá porque por allá empieza el tema, tiene sus repercusiones y sus puntas a nivel medioambiental, por supuesto, y a nivel económico también, en el sentido de la productividad de todo el país, porque no se ha hablado, creo yo humildemente, lo suficiente de en qué se invierte el agua potable o potabilizable del país, y ya me dirán después los invitados si estoy usando términos correctos, y también bueno, los gastos que deben afrontar las familias, que para las de menores recursos esto es más impactante, por supuesto, y es más de su porcentaje mensual que para las de mayores recursos. Así que por ahora solo saludo para después desarrollar a Marcos Umpierres de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía. Gracias, Marcos, por estar. Buenas noches, gracias. Bienvenido. Gracias. Y a Martín Sanguinetti, que es economista y trabaja con el tema OCE y agua hace tiempo, en tanto integrante de la cooperativa Comuna. Gracias, Martín, por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias. Ya arrancamos por acá con el tema. Mientras tanto, y para empezar, Juli. Gracias, Jorge, así es, porque como decías recién, se ha hablado mucho sobre las circunstancias excepcionales en las que estamos viviendo hoy en día. Se atribuye la problemática que estamos teniendo con respecto al agua y a su calidad en particular a este momento puntual de déficit hídrico. Pero queremos saber un poco más qué es lo que sucede ahora y qué ha sucedido antes, cómo hemos llegado más o menos a este momento. Por eso es que vamos a recibir a la periodista de esta casa, Mariana Abreu. Mariana, gracias por estar acá. Comentame lo que decía recién, es decir, ¿en qué momento estamos ahora y qué ha pasado también anteriormente con el agua? Bien, bueno, gracias a ustedes, un gusto estar en La Letra Chica y hablando de este tema tan importante del agua, de la crisis hídrica que afecta principalmente ahora a la zona metropolitana, Montevideo. Pero bueno, es un tema que tiene larga data, no en particular esta situación que se relaciona directamente a una sequía que es innegable, pero sí la denuncia y la alerta por la afectación de la calidad y el agua, la calidad y la cantidad, quise decir, del agua potable en nuestro país, ¿no? O sea, esto tiene que ver con la sequía, pero los impactos de la sequía también se vinculan a disposiciones que tienen que ver con esta administración y esta gestión de la crisis y también con definiciones de anteriores administraciones. Recientemente, bueno, este gobierno lo que hizo fue aumentar los niveles máximos permitidos de cloruro, de sodio, noticias que hemos dado con el aval del Ministerio de Salud y también ha llamado a la población a racionalizar el uso del agua, ¿no? Algo bastante oportuno que deberíamos hacer siempre, más allá de esta situación en particular. Pero bueno, surgen otras preguntas, también lo han puesto sobre la mesa la academia, las organizaciones sociales. ¿Qué pasa con esos usos que no están destinados al consumo de la población, sino actividades productivas, industriales, comerciales? Bueno, se ha problematizado poco sobre este asunto. De hecho, no hay ninguna medida dispuesta hoy en día para grandes consumidores de agua de OCE. No me refiero, por ejemplo, a los lavaderos, ¿no?, de autos, que han sido noticia también estos días, sino a grandes consumidores en otras dimensiones. Así que bueno. ¿Dónde está el mayor consumo para entender un poquito y para empezar? ¿Está en la población o está en estos otros consumidores de los que ya hablaremos? Sí, bueno, justamente, en realidad el agua dulce, el fin mayoritario es esto, actividades productivas, industriales, no tanto el agua que se potabiliza para OCE, ¿no? Hablamos del agua dulce y si te parece empezamos con el agro, sin ánimos de pretender ser exhaustivas porque tendremos que estar
un programa entero, una serie de programas, pero sí, bueno, el agro es uno de los principales consumidores de agua dulce de nuestro país y bueno, justamente tenemos ahí en pantalla lo que son los datos de Uruguay 21, que anunció récord de exportaciones uruguayas el año pasado. Los principales productos de exportación de nuestro país justamente tienen que ver con el agro, las actividades agrícolas ganaderas. Carne bovina en primer lugar, en segundo lugar soja y en tercer lugar celulosa. 3 rubros que consumen muchísima agua dulce. Y vamos a mencionar datos de un artículo académico que fue elaborado justamente por Martín Saguinetti, capaz que nos puede comentar un poquito más en un rato, profundizar, por Noel Sosa y por Carlos Santos, que han seguido este tema de la huella hídrica, que es el agua que se consume tanto directamente como indirectamente en todo el proceso, ¿no?, de la actividad. Y bueno, compartimos ahí en pantalla algunos datos. En el caso de la carne, utiliza 20 veces más el agua total, digamos, que se consume para justamente ser potabilizada, ¿no? O sea, son cosas diferentes, el agua dulce, el agua potable de OCE por otro lado, pero bueno, si comparamos en términos de dimensiones, la carne consume 20 veces más el volumen de agua que se potabiliza con relación al consumo que después vamos a tener nosotros, ¿no? Luego también está, como dije, la soja, que utiliza 10 veces más, siguiendo esta misma línea de comparación, y la celulosa unas 10 veces más, ¿no? Y 17 también, la soja y 10 la celulosa. exactamente. También vemos ahí que la mayor cantidad del agua se va del país, ¿no? O sea, estos datos en realidad son globales, pero una parte importante de estos productos se exportan. Y ahí hay un gasto en potabilizar esta agua. Sí, hay un gasto porque justamente estas actividades tienen impactos en las cuencas. Esto está súper documentado. Desde la academia también hay muchos trabajos que muestran que justamente el uso de agroquímicos, del modelo, digamos, hegemónico productivo que utiliza grandes cantidades de estos químicos que terminan en las cuencas, también lo que son los efluentes de los tambos, bueno, las actividades industriales también como las plantas de celulosa, que si bien devuelven parte del agua a la red, ¿no? Si pensamos en UPM2, por ejemplo, toma agua del Río Negro, luego devuelve un 80%, pero esa agua tiene químicos que entre otras cosas generan las condiciones propicias para las cianobacterias, ¿no? Entonces, bueno, hay una afectación ahí que digamos que es la contracara de a veces un rédito importante económico para los actores privados. Pero hay también otras industrias que utilizan, en este caso, agua potabilizada de OCE. Sí. La industria textil, la industria química, la industria de alimentos y bebidas, la industria tecnológica. Hemos seguido bastante el tema del data center que se va a instalar en Canelones, data center de Google, que va a utilizar agua potable según el único documento público que se conoce, ¿no? Si bien han salido diferentes autoridades y bueno, dirigentes políticos a cuestionar este asunto, hoy estuve hablando con una alta fuente del Ministerio de Industria y me decía, todavía no hay nada, o sea, no se puede asegurar que en realidad no va a usar agua, no se va a usar o sí se va a usar agua de OCE. O sea, este proyecto se está, digamos, ajustando y elaborando. Los data centers necesitan mucha agua por el tema de la refrigeración de los servidores. Y bueno, si no es agua, es energía, hay una ecuación ahí con el tema de la eficiencia, pero todavía no hay nada. El único documento público que conocemos y que dio a conocer, valga la redundancia, al Ministerio de Ambiente por orden judicial, además, afirma de que el agua va a ser sacada de OCE y va a equivaler a 55.000 personas, ¿no? Ahí estamos viendo la información, Mari, justamente de la información que se conoció a través de fallo judicial. Perfecto, sí, estamos hablando de varios metros cúbicos por día, por mes. Ahora se encuentra acá está la cifra exacta, 7.600 metros cúbicos de agua de OCE por día. También veíamos los problemas con la refinería de ANCAP de La Teja, ¿no? Que ya los niveles de salinidad le están haciendo difícil el tema del refinado del combustible porque utiliza agua de OCE, entre otras cosas. Y también, lo hablábamos hace unos minutos nada más antes de entrar aquí, hay toda una cuestión que tiene que ver con el agua embotellada.
qué agua se utiliza y cómo este momento en el que estamos hoy en día puede afectar la calidad del agua embotellada. Sí, bueno, el agua embotellada, como también otras industrias, a veces toman agua de OCE, a veces de pozos, ¿no? Hay como diferentes mecanismos para hacerse de esa agua, y bueno, estos permisos que se tienen que tramitar oficialmente, bueno, son varios de miles de pozos, por ejemplo, en lo largo de todo el territorio. 5.000 constató Semanario Brecha en una nota para diferentes usos, ¿no? Para riego, industrial. Y bueno, la contracara, decías, el mercado del agua embotellada se está realmente enriqueciendo, ¿no? Además de que el consumo ha aumentado año a año, estamos en niveles históricos de consumo de agua embotellada, y bueno, con facturaciones también históricas. Pero, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Grandes réditos económicos sin una contraparte por el uso de esa agua. Y eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo se traduce esta falta de medidas, digamos, o falta de políticas vinculadas al uso industrial del agua en nuestra realidad cotidiana? Sí, bueno, hay un asunto bien claro que es el canon que se puede aplicar, que el Estado puede aplicar a las empresas, a las grandes empresas por el uso industrial y comercial del agua, que no se ha aplicado en ninguna administración. Esto ya es posible aplicarlo desde hace décadas y ninguna administración lo ha hecho. Ahí lo estamos viendo en la disposición. Bien, y bueno... También hay un Plan Nacional de Aguas, ¿no? Claro, hay un Plan Nacional de Aguas de hace menos años que el Código de Agua que veíamos allí y que, bueno, de alguna manera ratifica y se pone como meta, y aparte es un plan elaborado con la sociedad civil, con la academia, con instituciones, ratifica esta meta de poder establecer el canon para, entre otras cosas, gestionar mejor el recurso del agua, ¿no? La falta de inversión es uno de los argumentos principales para no invertir, ¿no? En las cañerías, por ejemplo, la mitad del agua que se potabiliza se pierde en las cañerías y bueno, falta inversión y a través del canon justamente se podrían financiar, por ejemplo, y eso se ha planteado en el Plan Nacional de Aguas, este tipo de situaciones. Muchísimas gracias, Mariana, por esta valiosísima información que nos sirve además para entender muchas de las cosas que están sucediendo hoy en día. Gracias. Sí, gracias a ustedes. Mañana hay reunión del Ministerio de Ambiente con justamente las cámaras industriales. Vamos a ver qué sucede y si hay alguna novedad. Bueno, y ahora estamos entendiendo, Jorge, que de alguna manera este problema que estamos teniendo con el agua es mucho más grande de lo que nos alerta cuando abrimos la canilla y notamos que está más salada. Claro, y esto que decíamos, ¿no? Que por supuesto que siempre, en crisis o sin crisis, hay que cuidar el agua en nuestros hogares, pero que hay unos volúmenes ingentes de agua que se van en el proceso productivo. Y bueno, y ahí vale preguntarse por soberanía, por economía, por cuidado de recursos, por medio ambiente, etc. Les recuerdo, es gran momento para recordarles nuestro número de WhatsApp para que nos manden sus mensajes y los colocamos en pantalla con brevedad, contundencia, firma si pueden, estaría bueno, y respeto, algo que nunca se dijo en los medios. 092-374-089, 092-374-089. Gracias por estar, manden o no manden mensajes. Bueno, la seguimos por acá entonces, como decíamos, con Marcos Umpierres de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía y Martín Sanguinetti, economista de Cooperativa Comuna. ¿Qué primera lectura hacen? Casi les pediría a nivel de titulares de esto que acaba de presentar Mariana y de la situación actual con el agua, que, vienen alertando desde sus organizaciones y otras desde hace tiempo que no estábamos cómodos y que podíamos estar en problemas. Y en realidad, bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, así a modo de titular, esto es algo que, como bien decías recién, se viene advirtiendo desde hace muchos años ya. Tenemos el mito de que en Uruguay sobra el agua dulce y no es así, no sobra el agua dulce y ahora estamos viviendo esas consecuencias. Y es producto de una falta de gestión, como indica el artículo 47 de la Constitución, que involucra a todos los actores como un derecho humano fundamental, el derecho al agua potable y al saneamiento, y eso se ha violado sistemáticamente en todos los gobiernos. Ese es el titular, así. Martín, tu titular, te tocó. Sí, yo capaz que como que reutilizo esa información que cuando hicimos ese informe no pensamos que iba a tener tanta taquilla. Lamentablemente. Lamentablemente. Sí, bueno, ahí justamente me parece que hay un vínculo entre lo que sucede cuando abrimos la canilla y lo que sucede en realidad donde está el agua, ¿no? Que es en todo el territorio dispersa, pero claramente es algo que está todo relacionado.
Y bueno, este país, esos indicadores lo que intenta mostrar es un indicador físico, que intenta mostrar que que nosotros exportamos agua en un producto, ¿no? Y bueno, esa exportación de agua de alguna manera tiene consecuencias. Los usos intensivos del suelo tienen consecuencias tanto la calidad como la cantidad de agua. Y ya hemos vivido eventos de calidad muchas veces, que también han alarmado a la población en otros momentos, y ahora estamos ante un evento de cantidad que bueno, es multicausal, pero también está relacionado con el uso del suelo. Marcos, antes de meternos de nuevo en la problemática dura de este momento, es un momento de noticias vinculadas al agua. Una de las más recientes tiene que ver con este nuevo dique de Paso Velastiquí, a 10 kilómetros de agua corriente. ¿Qué opinan ustedes sobre esta herramienta como organización, esta decisión del gobierno? Una vez más, es que siempre caemos en un lugar común, o sea, es inconsulto. Tomemos en cuenta que en enero de este año se llamaron a 3 comisiones de Cuenca para avalar el famoso Plan Neptuno, que también tiene unas problemáticas bien importantes. Se llamaron 3 seguidas en enero, ¿no? Y para esto, que es una crisis histórica, que en la vida habíamos tenido esta problemática, no se hizo el llamado ni para una. Ni para una. Cuando hablamos de comisiones de Cuenca, estamos hablando de la academia, de la sociedad civil organizada, que tiene muchos años de experiencia en estas temáticas, y no se hizo ninguna consulta. Hay un gran problema, ríos aguas abajo de aguas corrientes, que además son los lodos productos de la potabilización que hace años que se vienen acumulando ahí con químicos, con montones de productos que son justamente derivados del propio proceso de potabilización. Para hablar en metáfora acuática, es un manotazo de ahogado. O sea, obviamente, para nosotros no es la solución salir a hacer cosas, sino realmente deberíamos tener, como fue en pandemia, un GACH, pero un GACH como ya está planteado, como lo plantea nuevamente el artículo 47, es decir, todos los actores involucrados, tomar este asunto como corresponde y encontrar la forma de solucionarlo realmente, ¿no? Acerca de eso vale subrayar esto que decís de la Constitución. No es que se le ocurra a la sociedad civil golpear la puerta y decir, che, dennos bola, o a la academia, sino que constitucionalmente el manejo del recurso hídrico estaría obligado el gobierno a esto, ¿no? A una coparticipación, a una cogestión que no se da. Se está violando la Constitución, literalmente, incluso con esta acción de esa presa se está violando la Constitución porque no se está consultando, digamos. ¿Se puede apelar a esto de la excepcionalidad? Se podría apelar. El tema es que hoy por hoy, ante la situación en la que estamos, lo que nos queda es denunciar y exigir que se genere un estado de emergencia, como corresponde. En definitiva, ya no cabe otra cosa. Lo vivimos en una pandemia. Esto es más que una pandemia. Esto es mucho peor que la pandemia. Está en riesgo ni más ni menos lo que nos da la vida. O sea, el agua. No hay nada más fundamental. No ha habido ni una amague, una convocatoria a la academia, a la sociedad civil, etc. O sea, la academia se ha expresado, la sociedad civil se ha expresado contundentemente, y sin embargo, todos en ese punto, todo sigue en silencio. Todo se habla en las supuestas altas esferas, que no sé, serán 2 o 3 ingenieros que están sin dormir hace bastante tiempo, pensando cómo solucionan esto entre ellos solos, ¿no? Porque de otra manera... Martín, cambiando de tema y en realidad volviendo a todo lo que planteaba Mariana. Perdón que repase y sea un poco redundante, a veces esto en televisión vale la pena, pero algunos números son impactantes. Esto que decía hoy temprano, ¿no? Está bien, para empezar, antes de ir a esos números, diferenciar entre el agua potable, es decir, que ya pasó por el proceso de OCE, y la potabilizable, que hay que cuidarla porque, como vemos ahora en las imágenes, están las cuencas secas. Bueno, ahí es que falta un agua que es la materia prima para después el agua de la canilla. Hay que cuidar las dos cosas. Sí. El agua es una sola, ¿no? La parte que nos toca a nosotros es una parte de agua que se industrializa, se potabiliza en un proceso industrial y se distribuye. Pero el agua es una sola, justamente. Lo que estamos viendo ahora es un vínculo entre diferentes tipos de uso del agua a lo largo y ancho del territorio, donde algunas personas se benefician utilizando esa agua y no pagando nada, digamos, por el uso, y tampoco pagando nada por el deterioro del mismo. Y otras personas, a través de los consumidores de agua, de alguna manera, pagamos de muchas maneras ese deterioro. Por ejemplo, los incrementos de las tarifas en los últimos 10, 15 años han sido muy relevantes, asociados a los problemas de deterioro del agua, sobre todo en calidad. Hoy estamos sufriendo problemas de cantidad.
que, de nuevo, es multicausal, no es que uno tenga la culpa, pero claramente hay un vínculo entre cómo se usa, la intensidad del uso, sobre todo en algunos sectores productivos, y los problemas de escasez. Como decía Mariana, y ahí repaso, sector arrocero 4 veces usa agua dulce, equivalente a 4 veces el total de agua potabilizada para consumo humano, la celulosa 10 veces, la soja 17 veces, la carne 20 veces. Sí, la soja va a ser 20 ahora, se duplica. Va a ser 20 veces. Claro. ¿Qué alternativa hay a esto? Porque también uno puede pensar, y bueno, los sectores productivos si precisan esa agua... Primero, vos decías, no pagan un peso, ¿no? El gobierno les firma, todos los gobiernos lo han hecho igual, y ¿eso es así en todo el mundo? ¿Con una autorización alcanza? ¿O hay algunos países en donde se pague un canon por el uso de agua dulce? Bueno, muchas transnacionales se instalan acá justamente porque se van corridas de sus casas de origen, ¿no? O sea, que se les cobra por el uso de... No solo por el uso del agua, sino por lo que se llama en la economía las externalidades que generan los procesos productivos, que es eso, o sea, no solamente el uso, sino también, primero, paréntesis, la huella hídrica mide todo, mide el uso del agua, pero en 3 niveles, en el uso de escurrentía, el uso de agua subterránea y el uso por disolvente, o sea, decir, por ejemplo, la soja, la cantidad de agua que usa la soja es más bien la cantidad de agua que precisa para disolver los fertilizantes y los herbicidas que utiliza. No tanto por lo que toma. Exacto. Entonces, diferentes... Agua que corre, agua de pozos, agua disolvente. Entonces, usa agua, en este caso, para la planta, digamos, y el agua como disolvente, y por ello, además de utilizar el agua, no paga nada. No paga ni por usar el agua, efectivamente, ni por la externalidad que genera. Y perdóname que te interrumpa ahí, pero que en el denominado primer mundo sí se paga eso. Y bueno, a partir de los años 70, 80, empezaron a haber presiones ambientales en los países europeos y norteamericanos, y son una de las causas de por qué estas empresas empiezan a irse de las casas matrices a explotar lugares, sobre todo de los países periféricos. Porque se podrá decir, y bueno, te pone, pero si pagás y usás igual y vamos a estar sin agua. Bueno, uno tiende a cuidar más lo que paga, ¿no? Que lo que usa gratis. Claro, sí. Además, si hubiera algún tipo de impuestos o de pago, se podría estar pensando, por ejemplo, formas de mejorar inversiones en OCE, que son, en realidad, claro, ahora estamos en un momento de crisis, está saltando y es difícil opinar porque hay sensibilidad, pero claramente, o sea, hay un déficit de inversión y la forma que la OCE tiene de gestionar, que tiene como lo que se llama un presupuesto equilibrado, entonces todas las inversiones que hace y todos los gastos corrientes se los carga a las tarifas. Entonces eso tiene un límite también, un límite político, porque las tarifas también son desiguales, no todo el mundo paga lo mismo. Y bueno, nada, eso lleva a que no se puedan hacer inversiones adecuadas, que hoy capaz que estaríamos en otro lugar. Perdóname, Juli, pero antes de cambiar de tema, una sola profundización más de lo productivo. La ganadería, la verdad me llamó la atención. Y ahí en esto que decías de los usos, no es solo que beba agua dulce el ganado, sino que se le hacen intensivos lavados antes de ingresar al frigorífico. ¿Cómo es? ¿Por qué gasta 20 veces más? Es de lo que más gasta. Que la potabilizada, digo, ¿no? La ganadería tiene un ciclo productivo mucho más largo, entonces cuando la vaca llega al momento del frigorífico, ¿no? Primero que está contabilizado toda el agua que utilizó durante toda su vida la vaca, y el proceso productivo también es muy intensivo en agua, y bueno, por eso son tantos volúmenes, y además que Uruguay es un país ganadero, o sea, produce muchísima cantidad de vaca, y además eso se suma a que hay muchos lugares donde, bueno, esto por el uso intensivo de la diversificación de los últimos 10, 15 años, ha cambiado los métodos de producción de la ganadería. Ya no es tanto la pastura natural, sino que hay pasturas artificiales, que eso requiere también más usos de agua. Hay también, en menos cantidad de tierra, hay más cantidad de vacas, digamos. Entiendo. Y eso es más intensivo en agua. Marcos, volvamos un segundito al río Santa Lucía, porque ha sido noticia desde hace bastante tiempo, no solo el río, su cuenca, los humedales, por diversas agresiones que está recibiendo. Te preguntaba hace unos minutitos nada más si esto de la excepcionalidad se podía usar como excusa. Ustedes vienen alertando sobre esta situación hace bastante tiempo. ¿Cuál es la alerta y cuál es la situación en la que está en este momento el río Santa Lucía? El río Santa Lucía está muy dañado, digamos, por este modelo productivo que se estaba comentando ahora, porque hay una serie de, o sea, primero que nada no tiene una protección, para empezar, la cuenca que nos da el agua a más de la mitad de la población.
hay un asunto que es primordial, por ejemplo. En un momento todas las cuencas fueron declaradas de tipo 3, ¿tá? Que es un tipo en el cual preserva los peces, preserva la fauna y la flora, digamos, pero no se puede usar para riego, por ejemplo, en el que moje las hojas y eso, porque tiene altos niveles de coliforme permitido, ¿no? El río Santa Lucía es un grado 3, o sea, debería ser grado 1, porque es para potabilizar. La única cuenca que hay como grado 1 en este país es la Laguna del Sauce, que le da agua a Maldonado, a Punta del Este, está de eso desde el 97. Después no está tipificado el río Santa Lucía, que le da a más del 60% de la población como ese grado. ¿Eso qué permite? Bueno, por ley permite muchas de estas cuestiones productivas que se dan a lo largo de la cuenca que terminan incidiendo en agrotóxicos en el agua, eutrofización, niveles altos de fósforo, de nitrógeno, los embalses, la cantidad de embalses que hay a lo largo de la cuenca. Ahora se hizo un estudio, Facultad de Ciencias, estaban Marcel Achcar, Aubriot y no me acuerdo, había alguien más, y detectaron más de 450 embalses a lo largo del río que impiden el flujo normal del río, ¿no? Después, bueno, hay industria, falta de saneamiento en muchos de los lugares que tienen, porque la cuenca es compartida por varios departamentos, además, ¿no? Yo no quisiera usar una expresión que se usa habitualmente, burdamente, digamos, pero estamos comiendo donde defecamos. Es como una cosa, estamos tomando agua donde defecamos, literalmente. Y es realmente preocupante que no se logre ver ni exigir adecuadamente de que esa cuenca sea protegida. O sea, que sea protegida, estamos hablando de que es la cuenca que mantiene a más de la mitad del país en cuanto al agua potable. ¿Tá? Derecho humano, nuevamente, que está consolidado en el artículo 47 de la Constitución. Porque sé que, pero ustedes sí lo exigieron esto. Lo hemos exigido muchísimas veces. ¿Y cuáles han sido las respuestas? Las respuestas siempre han sido vagas desde los gobiernos anteriores y se plantearon una serie de medidas por allá en el 2013 cuando hubo aquel evento de mal olor y mal sabor en el agua producto de las cianobacterias. Se plantearon una serie de medidas en las cuales de protección al río, pero nunca se llevaron realmente adelante. Se hicieron algunas cuestiones muy tímidas, iban en el camino adecuado, no eran suficientes, pero iban en el camino adecuado, pero nunca realmente se llevaron adelante. Por ejemplo, las zonas buffer. Las zonas buffer son las zonas de retiro en las que puede haber producción, digamos, ¿no? Pero con el suficiente retiro como para que no afecten a la cuenca. Eso tiene que ver con planeamiento territorial que no se llevó a cabo como correspondía. Vamos a escuchar medio minuto este audio que, bueno, generó bastantes repercusiones, pero queremos justamente ponerlo arriba de la mesa, no para hacer ruido, sino para que ustedes nos den puntos de vista, seguir un poco más allá del titular, que es cuando Susana Montaner, la vicepresidenta de OCE, en Fácil Desviarse del Sol FM, hablando con Juan Chiuní y Lucía Brocal, decía esto con respecto a comprar agua o Coca-Cola. Bajarle la tarifa a la población en general. Lo otro, Juanchi, que mientras que consiguen hablar con un médico para que les diga que no pueden tomar agua de la canilla, terminó la sequía. No, yo lo que digo es lo siguiente, nosotros tenemos que verificar porque tampoco se puede decir al barrer, Juanchi, hay mucha gente que puede dejar de comprar una Coca-Cola y comprarse el agua, ¿me entendés? O sea que no es un tema que se pueda resolver de un día para el otro, pero sí estamos dispuestos a tomar alguna medida que en aquellos casos donde se den estas patologías y haya un tema económico, evidentemente. Ahí que evidentemente iban a tomar medidas. Después ya se ponía a hablar de otra cosa y cortamos ahí. Doble Clic es el programa. Discúlpenme ustedes, yo me desvié y es fácil desviarse. Me confundí de Del Sol y de Juan Chiunices. En Doble Clic decía esto la vicepresidenta de OCE. Y hablamos de alguna manera de economía, Martín, por eso te consulto a vos. Se hace como una sugerencia o se habla ya no del problema que está sucediendo con el agua, sino de las conductas de los consumidores. ¿Hay una lógica detrás de entender que la gente puede elegir un gasto tan básico o que antes no tenía que hacer, como por ejemplo el agua? Justamente, el agua es en la economía lo que se llama un bien inelástico, ¿no? O sea, es algo que precisás para vivir, por tanto vas a consumir agua, pase lo que pase. Y bueno, en Uruguay más o menos las personas consumimos unos 5 metros cúbicos de agua al mes
Y es inelástico en el sentido del ingreso, ¿no? O sea, una persona puede ser millonaria y más o menos va a consumir 5 metros cúbicos al mes, o sea, no va a cambiar sus hábitos de consumo. Lo que sí hay es, en la primera parte de la distribución del ingreso, un consumo a la baja, las personas consumen más o menos 3 metros cúbicos, lo que hacen es como adaptar a la baja, porque no pueden posiblemente pagar las tarifas o bueno, por problemas como de costumbre, de vida. Y bueno, eso es una desigualdad, ¿no? en el acceso. Pero enseguida, del 20% más pobre en adelante, todo el mundo consume 5 metros cúbicos. Y bueno, nada, es eso, por eso es inelástico, porque es insensible al ingreso. Lo que pasa es, en este caso de riesgo, donde o sea, uno puede percibir el riesgo del agua, o efectivamente que el agua tenga un riesgo, como en este caso, ¿no? En este caso, efectivamente, objetivamente, el agua es mala. Y no todo el mundo puede de la igual manera o haciendo el mismo esfuerzo, ¿no? Hay personas que no pueden efectivamente comprar agua embotellada o dejar de comprar Coca-Cola, como dijo la vicepresidenta de OCE, para de alguna manera poder tomar agua segura. Y eso es un problema como más social, ¿no? O sea, como esto ahora se permea en... hay una desigualdad a la hora de poder acceder, en este caso, al agua, ¿no? Y ahí nosotros hicimos unas estimaciones con la última encuesta de gasto que hay, y un 25% de las personas que están en el decil más pobre consumían agua embotellada en ese momento, mientras que el último decil, el decil 10, lo hacían un 75% de las personas. Eso quiere decir, ya en el 2016 ya había una percepción de riesgo, ¿no? El consumo de agua embotellada viene creciendo siempre, pero en el 2013 por ahí seguramente haya pegado un salto muy grande por los eventos, ¿no? Entonces hay personas que perciben ese riesgo y pueden de alguna manera zafar o cubrirse, pero muchas personas no pueden. Entonces, nada, esa idea de que una persona puede dejar de tomar Coca-Cola, bueno, eso no es así, ¿no? Hay una desigualdad a la hora de cubrirse de esos riesgos. Marcos Umpierres, Martín Sanguinetti, muchas gracias a ambos por acompañarnos este rato en un tema que por supuesto es vastísimo y seguiremos en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias. ¿Puedo hacer un pequeñísimo aviso? Claro, nada más que el lunes 5 es el Día del Ambiente y va a haber una marcha por el Día del Ambiente en Santa Lucía, que es una iniciativa de los centros educativos a través de la Junta de Directores de Santa Lucía, que es un organismo único en el país, y de la Asamblea por el Agua, y van a haber 2 marchas de los centros educativos, una a las 9:30 desde la plaza principal hasta la estación de AFE en Santa Lucía, y otra a las 13:30, y quería comentarlo porque es realmente un evento muy bello en el cual niñas y niños, bueno, y adolescentes están reclamando también por ese derecho tan fundamental que es el agua. 5 de junio. 5 de junio. En Santa Lucía. Gracias. Gracias de verdad. Y bueno, continuamos Sí, en el segundo bloque. Se viene el análisis político de Gabriel de la Coste, no se vayan. Charlando de temas importantes y con gente interesante, el tiempo vuela. 21:41 ya en noche de lunes en La Letra Chica. Gabriel de la Coste, politólogo y colaborador de este programa. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Antes de hablar de algunos temas comunicacionales, de cruces políticos, etcétera, quisiera empezar por la cuestión de la inversión en lo público. Porque viste que lo de la inversión en OCE ha estado en discusión en estos días. Y más de la mitad del agua ya potabilizada se pierde por caños rotos, por ejemplo, sobre todo eso. Y bueno, ahí hay una cuestión de miradas cruzadas, ¿no? El actual gobierno, por ejemplo, dice, miren todo lo que gastó en OCE el gobierno anterior o los gobiernos anteriores gastaron en OCE y en los problemas que estamos ahora, qué mal gastado que estuvo. Y la oposición dice, mire cómo ahora no gastan, no invierten en OCE y no hay cuadrilla suficiente para ir a arreglar rápido los caños y que no se desperdicie el agua. ¿Cuánto pesa lo político y lo ideológico en ese sentido, en el sentido ideológico, la inversión pública? Bueno, primero que la desinversión en OCE es un tema que viene de largo, ¿no? Ahora tengo la Brecha acá porque justo esta semana, el viernes pasado, Brecha sacó 4 notas sobre el tema del agua y en una de ellas cuenta la historia de la desinversión en OCE, que es algo grande y que también tiene que ver con la concepción de OCE, con la forma como los diferentes gobiernos la han pensado. Perdona,
me apuro a preguntarte ahí, con importantes diferencias entre Frente Amplio y actual gobierno blanco, por ejemplo, o gobiernos colorados, o con cierta tónica de continuidad? En algunas cosas una cosa y en otras otra. Ajá. Por ejemplo, en los problemas de personal hay cierta continuidad. Falta gente en todos los gente. gobiernos, Falta en OCE, digo. Sí. Sí. Pero no, en el tema de las inversiones no, había más inversión antes. Bien. Lo que pasa es que este gobierno tiene una política de desinversión en el Estado general, ¿no? No es un tema solamente de OCE, y es como vos decís, un problema ideológico. Y que yo creo que acá hay algo un poco más perverso funcionando, porque además es un modus operandi no solamente de este gobierno, sino de otros gobiernos de la misma orientación históricamente, que es lo que hay una periodista canadiense, Naomi Klein, llamó política de shock, que es o bien producir una crisis o bien aprovechar una crisis, dejarla correr para privatizar, para llevar adelante políticas que de otro modo sería muy difícil legitimar. Y viste que siempre que van a hablar de la crisis hídrica, hablan primero del proyecto Neptuno, ¿no? Entonces, el proyecto Neptuno muy cuestionado justamente porque implica una privatización mayúscula, entre otras cuestionada por razones más sustantivas de cómo maneja el agua y el recurso, pero también por razones de la forma de la gestión y de cómo funciona la inversión. Constitucional, en ese caso, la objeción. Sí, ellos tienen sus vericuetos para decir que no viene por ahí el problema, porque no es la distribución del agua potable. Pero bueno, ahí depende, como todo con el derecho, ¿no? ¿Quién lo interpreta? ¿Qué diría la Suprema Corte de Justicia llegado el caso? Claro. Claro. Pero en cualquier caso, acá lo que hay es un intento de privatización que siempre se pone como primer cosa de la que se habla cuando se habla de la crisis hídrica. Entonces ahí vos tenés una crisis que de algún modo se canaliza hacia una agenda ideológica, ¿no? Y esto es muy importante porque vos tenés voces en esta situación que dicen, bueno, acá el tema ideológico es secundario, encontrar la mejor solución, esto es un problema que tiene que ser política de Estado. Yo no es que crea que sea malo que los actores se pongan de acuerdo, pero también creo que hay que ser muy prudente antes de decir, ante una situación de urgencia hay que hacer lo que esté más rápido, lo que está arriba de la mesa, porque a veces lo que está arriba de la mesa, o lo que los actores con más poder de micrófono, de decisión en un momento dado pueden poner arriba de la mesa, puede formar parte de cambios institucionales de largo plazo, que después sean muy difíciles de revertir en un tema tan importante como la gestión del agua. Y ya que mencionas esta cuestión de las políticas de Estado, pregunta que podría ser de jardinera a nivel político en estos tiempos de tanto chisporroteo, pero creo que es válida. ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo los actores políticos para generar un camino consensuado en algo tan básico y vital como el manejo del agua? Bueno, se me ocurren muchas razones. Antes que eso diría, como ya se dijo en la mesa anterior, que en realidad no sería tan necesario que los políticos se pusieran de acuerdo, sino que cumplieran lo que está en la Constitución. Que eso supuestamente cualquiera que gobierne un país con esa Constitución tendría que aceptar, antes que nada. Que es, por ejemplo, dar participación a la sociedad civil con sus organizaciones especializadas, a la academia. Priorizar el consumo humano del agua potable, etc. Sí. Segundo, diría que esto que decía recién, hay orientaciones que la gente a veces las frivoliza diciendo que son ideológicas, pero que hay que entender que no se trata simplemente de ideología en el sentido de a mí me parece esto, a vos te parece lo otro, sino que estamos hablando de formas de construcción de las instituciones y de la vida colectiva que tienen consecuencias mucho más allá. Vamos a tender hacia mayores formas de mercado, más expandidas, o vamos a tender hacia un paradigma de servicios públicos. Bueno, ahí tenés cosas en las que es legítimo no estar de acuerdo y que en realidad ahí los actores se ponen de acuerdo cuando vos tenés situaciones políticas en las que se asienta algún tipo de hegemonía social amplia. En este país por muchos años hubo una comprensión amplia de defensa de los servicios públicos, ¿no? Eso se ha ido horadando a lo largo de las décadas. Yo creo que todavía resiste, pero yo no sé si ahí el tema es que los políticos se pongan de acuerdo, sino que la sociedad se ponga de acuerdo y que los políticos después traduzcan eso. Y después para mí una tercera cosa que también se hablaba en la mesa anterior, ¿no? Que en la medida que vos tenés
una forma de producir, ¿no? Que se hace más intensiva en el uso del suelo y en el uso del agua, y que produce contaminación, y que además no solamente no es una forma de producir en abstracto, sino que son capitales que se mueven, que vienen a invertir acá y a producir acá, porque, ¿no?, lo pueden hacer. Para que un sistema político se ponga en contra de esos intereses, el sistema político tiene que tener un proyecto muy claro, tiene que tener un proyecto económico que permita o bien compensar ¿no?, lo que se perdería con esos dólares, o bien poder explicarle a la población cómo vamos a hacer sin ellos, ¿no? Entonces eso requiere mucha espalda política, requiere mucho proyecto, requiere mucha solidez institucional, y en todo caso que no se haga, para mí más que hablar de la falta de política de Estado, habla de la falta de fuerza colectiva de una comunidad política, ¿no? Claro, no, y estaba pensando que también a nivel político, Gabriel, no solo en Uruguay, en el mundo, Sí. vienen pasando las décadas y la urgencia medioambiental como prioridad para tomar decisiones en los gobiernos del mundo entero es muchísimo más lenta que la reverberación de esa urgencia, por lo menos en ciertos sectores de la sociedad. ¿A qué voy? Para decirlo en criollo y un poco a lo bestia. Capaz que hace 20, 30 años, ay, bueno, sí, ya están los hippies otra vez con que se va a pudrir todo el medio ambiente. Bueno, esa visión minimizadora y de desprecio del cuidado del medio ambiente se convirtió en una alarma real. Creo que a nivel social hay conciencia de que hay una alarma. Sin embargo, para los gobiernos sigue pesando mucho más la productividad y la producción que el cuidado del medio ambiente. Bueno. ¿O no? ¿O lo estoy viendo de una manera un poco naif? No es naif, es realista. O sea, si uno mira, no sé, los informes del Panel Internacional del Cambio Climático y las acciones que se producen después de esos informes, hay una brecha. Es llamativo. Bueno, yo creo que, a ver, obviamente uno puede tener miradas más simplistas, decir, bueno, esta gente es mala, esta gente es boba. Normalmente esas son malas explicaciones para los fenómenos. Claro. Y decir, bueno, que esto es algo muy difícil de hacer. O sea, que las sociedades, los sistemas económicos y las personas tienen muchos problemas para proyectar transformaciones macro y llevarlas a cabo, y que el tipo de instituciones políticas que hemos construido en los últimos 40 años en el mundo, donde vos tenés tratado de libre comercio y de inversión en los que te pueden hacer una demanda internacional si cambias una regulación, donde vos tenés, en otros países, por ejemplo, tribunales constitucionales que te pueden bajar cualquier ley que toque cualquier interés, donde vos tenés, yo qué sé, constituciones hechas para que sea casi imposible que los parlamentos decidan. Entonces, el esquema institucional construido por 40 años de neoliberalismo a nivel mundial hace muy, muy difícil las transformaciones en la escala y en la velocidad que serían necesarios para enfrentar estos problemas. Pero bueno, los problemas están. Y además, el tema es que cuando nosotros vemos esta crisis hídrica, que es bastante extraordinaria en la historia del país, o sea, las sequías como estas no pasan todos los años en Uruguay, pero van a ser cada vez más frecuentes y van a ser cada vez más intensas las que sean por el cambio climático. Entonces, hay que prepararse para que esto va a ser parte de la realidad, no nos puede tomar más por sorpresa, y esto implica no solamente buenas intenciones y ver quién hizo qué inversión cuándo, sino construir instituciones sólidas que tengan consenso, que tengan enraizamientos amplios en la sociedad, muchas capacidades técnicas, muchas capacidades operativas, porque los intereses contra los que van a tener que ir son poderosos. Y eso es lo que hay que empezar a pensar al principio, y que exceden mucho a las culpas que se pueden echar los partidos. Gracias, Gabriel. Por favor. Nos reencontramos en cualquier momento. Y nosotros nos reencontramos después de una breve pausa. Se viene Alejandra Pico del Instituto Cuesta Duarte. Bueno, un poco reenganchando un tema con el otro, hablábamos de intereses económicos, de producción, ahora con Gabriel y antes. Bueno, vamos a hablar de producción y de trabajo, porque hay números de desempleo a partir de un estudio del Cuesta Duarte que son realmente alarmantes en este momento del país. Ya venimos.
Continuamos con la letra chica, muchas gracias por estar ahí y ahora hablamos de lo prometido al inicio del programa, el mercado laboral. ¿Por qué? Bueno, porque en el primer trimestre de este año se perdieron 20.000 puestos de trabajo más que en el mismo periodo de 2022 y esto lo dice un informe del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Pero además, este informe señala que se agotó el proceso de recuperación de los empleos desde la pandemia, es decir, esa caída que tuvimos de empleo en la pandemia, bueno, iba naturalmente a aumentar. Parece que, o así lo señala el instituto, hemos llegado a la cifra máxima de reposición de esos empleos, pero el gobierno señala que estamos en cifras de empleo mayores a las anteriores de la pandemia. Siempre es un placer para charlar de estos temas recibir a Alejandra Pico, economista del Instituto Cuesta Duarte, por la calidad de su exposición, su claridad. No te sientas presionada. Buenas noches. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar. Sí, en la presentación las dos afirmaciones son ciertas. Estamos en una situación en que tenemos una cantidad de ocupados mayor a los niveles prepandemia, al promedio de 2019, pero también es cierto que después de la recuperación rápida que tuvo el mercado de trabajo en cantidad de puestos de trabajo en la última parte, más que nada 2021, en 2022, bueno, esas mejoras primero se enlentecieron, se frenaron y hoy vemos un empeoramiento. Y sí voy a hacer una pequeña corrección en la presentación. No es que se hayan perdido 20.000 puestos de trabajo en el primer trimestre, pero sí tenemos 20.000 personas más desocupadas que las que teníamos en igual trimestre del año pasado. Ajá. Y esto se explica básicamente porque el empleo, ¿sí? La generación de puestos de trabajo sí llegó a ese freno y podemos ver un leve empeoramiento, pero lo que observamos además es que la oferta de trabajo, la cantidad de personas que se ofrecen al mercado de trabajo, tengan o no tengan un empleo, empezó a aumentar, ¿sí? Había caído mucho en la pandemia y todavía no habíamos recuperado los niveles de actividad previos a la pandemia. Hoy que más personas se ofrecen en el mercado de trabajo con un empleo que está estancado, incluso empeorando un poquito más, sí, tenemos unos 20.000 desocupados más que los que teníamos en el primer trimestre del año pasado. Sobre eso mismo te iba a consultar, porque ustedes en el informe, para explicar esta situación que estamos atravesando en lo que tiene que ver con la recuperación del mercado de trabajo, hablan de enfriamiento y de deterioro. Y voy a dar algunos datos. En el primer trimestre de este año, el desempleo se ubicó en 8,4%, superior al 7,4% observado en el igual periodo de 2022, lo que estábamos hablando recién de lo que sucedió con el desempleo. Y esto se trata de unas 154.000 personas sin trabajo, o sea, 20.000 más que el año pasado. ¿Cómo se explica eso? O sea, ¿cuál es la explicación de esto que mencionabas recién? Bueno, la explicación es que en 2020 hubo un shock muy importante en el mercado de trabajo, producto de la pandemia, se perdieron unos 60.000 puestos de trabajo. La recuperación de esa cantidad de puestos de trabajo fue bastante rápida. A fines de 2021, básicamente, se habían recuperado prácticamente todos los puestos de trabajo que se habían perdido ese año y en 2020 el empleo siguió creciendo, 40.000 puestos de trabajo más, estamos mejor que en 2019. Pero cuando miramos la foto más lenta de lo que fue pasando en 2022, vemos que después de esos mejores niveles de la última parte de 2021, bueno, fue difícil sostener esas mejoras, algunas de ellas eran transitorias, como el caso de los jornales solidarios, y en el trayecto, ¿sí? En una mirada lenta vemos que en la última parte de 2022 ya estábamos peor que en la última de 2021 y que esos 40.000 puestos de trabajo que se generaron en 2022 se explican porque estamos comparando con un primer semestre de 2021 donde todavía teníamos restricciones y estábamos muy mal. Entonces, esto más que nada lo que es una alerta, se podría decir, porque esas mejoras que se habían dado en cantidad de puestos de trabajo se empezaron a frenar. Eso debería ser una alerta porque además la tasa de desempleo que aumenta y el empleo que se frenó, empeoró un poquito, no es igual para todos los colectivos. Entonces encontramos regiones del país, tramos de edad mucho más perjudicadas y además porque tenemos problemas de empleo, algunos que vienen de más largo plazo y otros que se acentuaron con la pandemia, que nos quedan por resolver. Entonces creo que la mirada de conformarse con que hoy tenemos más puestos de trabajo que en 2019, hay que relativizarla en el sentido de tratar de poner foco en adelante de cómo seguimos avanzando, más en la medida en que esos factores transitorios empiecen a desaparecer y enfocarnos también en la calidad del empleo, ¿verdad? Bien, ahí llegaremos también, pero entonces, para reafirmar de esto que estás diciendo,
hay más puestos de trabajo activos que en 2019, pero como hay muchas más personas buscando trabajo, crece la tasa de desempleo. Sí, la tasa de desempleo igualmente todavía está un poco por debajo de como estaba en 2019. Creo que lo más relevante es que tenemos más puestos de trabajo, más exactamente sería decir más personas ocupadas, ¿sí? No son conceptos exactamente iguales. Hay algunas personas que tienen más de un puesto de trabajo, una misma persona tiene dos puestos de trabajo, se mueven bastante similar, pero sí es cierto que tenemos más personas ocupadas que las que teníamos en 2019, pero el proceso nos está mostrando que esa mejora que se dio toda hacia fines de 2021, bueno, ahora nos está costando sostenerla, el empleo se empieza a deteriorar y a medida que recuperamos la cantidad de personas que se ofrecen a trabajar, el desempleo empeora. Hablabas de franjas y de sectores de la sociedad. Los menores de 24 años están con una tasa de desocupación de 23,5%, lo cual puede ser doblemente alarmante, ¿no? Pensando en el hoy y también en el mañana en cuanto a las oportunidades de trabajo y la inserción en el mercado laboral de la gente joven. Sí, el desempleo de los más jóvenes es una característica estructural, podemos decir, de largo plazo del mercado de trabajo de nuestro país. Las tasas de desempleo de los más jóvenes son 3, 4 veces más altas que los mayores, y eso es un problema para la inserción de los más jóvenes y en particular de los más jóvenes que provienen de hogares más vulnerables, más pobres o con peores niveles educativos y que les es más difícil ingresar al mercado de trabajo, un puesto de trabajo de calidad, y bueno, esto obviamente que como que amenaza el futuro del país, ¿verdad? Sí. Para hacer como una vinculación con lo que veníamos hablando en los bloques anteriores, toda esta situación que estamos atravesando con el agua, se están sucediendo en el último fin de semana y en los últimos días algunas intimaciones y la clausura de lugares donde se lavan autos, por ejemplo, ¿no? Y hoy, para relativizar esta situación, autoridades de OCE hablaban de que eran lugares irregulares. ¿Qué peso tiene en este momento el trabajo irregular? Porque estamos hablando y estamos midiendo algo que nos queda corto para la situación de nuestro país. Entonces, ¿qué peso está teniendo en este momento la irregularidad en el trabajo en Uruguay? Sí, bueno, hoy tenemos una tasa de trabajadores no registrados a la Seguridad Social del 20%. 1 de cada 5 ocupados no aporta a la Seguridad Social y tampoco tiene ninguna de las prestaciones que da el trabajo. Esto es algo que... Bueno, esa tasa en realidad viene mejorando. Hace unos años la tasa era del 25% y justamente creo que la pandemia mostró la desprotección que significaba el no tener un empleo regular, porque justamente los que perdieron puestos de trabajo en ese momento fueron mayormente los trabajadores no registrados, porque a los registrados los amparó bastante el seguro de desempleo. Ahora de vuelta nos enfrentamos a situaciones donde los trabajadores no registrados a la Seguridad Social quedan totalmente desprotegidos, con lo que eso significa en materia de ingresos, porque además los puestos de trabajo no registrados, precarios, también se vinculan con otros problemas de empleo, con ingresos más bajos. Entonces me parece que son situaciones que hay que atender más allá del registro o no registro a la Seguridad Social. Claro. Hay que encontrar mecanismos para proteger a esos trabajadores, así como está sucediendo y debe afectar más a los trabajadores no registrados en el litoral que a los registrados donde tenemos tasas de desempleo mucho más altas, pero hay que encontrar mecanismos para llegarle a esa población que, bueno, que en determinado momento está ocupada y en determinado momento pierde totalmente sus ingresos. Exacto, porque está como atada a lo que está sucediendo. En la pandemia tuvimos un problema gravísimo, ahora tenemos una nueva crisis y de nuevo hay un problema, una afectación de estos trabajos irregulares. Sí, todas las restricciones, las ferias, la cantidad de trabajadores que tenemos no registrados que, bueno, que quedan totalmente desamparados en esas situaciones. Hace unos días el ministro Mieres, el ministro de Trabajo, marcaba como un valor per se muy positivo el descenso grande de la cantidad de seguros de desempleo. ¿Esto es así? Bueno, eso depende si el trabajador en seguro de desempleo, que acá en nuestro país tiene como 2 caminos, puede entrar al seguro de desempleo por baja de actividades de la empresa y volver al puesto de trabajo, es decir, no quedar desvinculado, no ser un desocupado, o puede ir al seguro de desempleo como previa a perder el puesto de trabajo. Hay que ver hacia dónde van esos trabajadores para ver si es una buena noticia o no. Lo cierto es que
Nosotros en nuestro país tenemos alrededor de unos entre 40 y 50.000 trabajadores en promedio anual que están en seguro de desempleo, porque bueno, muchas veces las empresas ante la baja de actividad utilizan el seguro de desempleo, zafras, bueno, bajas en la producción, muchos sectores. Entonces, bueno, es normal que se vaya moviendo. De repente, si vemos una caída mucho más abajo de esa, hay que empezar a mirarla con atención, que no sean trabajadores que empiecen a quedar por fuera del mercado de trabajo. ¿Qué pasa? Porque, perdón que me meto con una pregunta que nada que ver, pero cuando se hablan de estas cifras, de estos números, con esas ambigüedades que pueden tener en el discurso público, ¿no? Porque si hablamos de este número, se generó una gran polémica alrededor de esto del seguro de desempleo. ¿Hay una necesidad de ser concretos, de ser concisos en la comunicación de estos números para dar mensajes correctos? Sí, yo creo que es necesario porque es importante. Para eso tratamos de cuantificar la realidad, para ver dónde estamos parados, para ver cómo operan las políticas públicas y cuáles debemos llevar. Me parece que es necesario ser claros cuando cuantificamos la realidad, pero me parece que más allá de eso también hay como una sensación térmica o de las personas de darse cuenta más o menos cuál es la situación del mercado de trabajo, más allá de que no sepan los números en cuanto a precariedad, tasa de empleo, tasa de desempleo. Y en ese sentido me parece relevante que, si bien han habido avances en el mercado de trabajo respecto a la caída en la pandemia, recuperación en cuanto a la cantidad de puestos de trabajo, personas que están trabajando, el empleo sigue estando entre las principales preocupaciones de los uruguayos. Y eso me parece que es algo que tenemos que recibir, en particular quienes están hoy al frente de las políticas públicas, porque bueno, nos está indicando que quizás los puestos de trabajo que se están creando tengan problemas de ingresos, de sostenibilidad del empleo, de inseguridad, que bueno, que hacen que las personas, más allá de los datos y que tenemos que ser muy finos al presentarnos, bueno, perciban eso, ¿sí? Que el empleo todavía es un problema más grande que el que era hace unos años. ¿Qué pasa con el salario real hoy? Hablando de todo un poco y hablando de esto, ¿no? Porque hablabas de la calidad del trabajo también. ¿Qué pasa con salarios y precios y la relación entre ambos? Ahí está. Bueno, creo que uno de los problemas de calidad del empleo es los ingresos por el trabajo. El salario es el principal ingreso por el trabajo. Tuvo una caída durante 3 años, 2020, 2021, 2022. Cuando hablamos de promedios no parecen caídas porcentuales tan grandes, pero después tenemos que ver que de repente hay sectores que no cayeron, entonces otros cuyo salario real o poder de compra del salario cayó mucho más. Hoy estamos en un proceso de que empezaríamos la recuperación. No es trivial el ritmo de velocidad al que se recupere, porque cada vez y cada mes que seguimos percibiendo un salario menor al que teníamos, seguimos teniendo una pérdida acumulada. Y también es importante notar que cuando hablamos de salario real estamos mirando la trayectoria, cómo se va moviendo el salario. Y nosotros en el instituto tratamos de poner énfasis también en cuáles son los niveles salariales. Y ahí nos encontramos que hoy tenemos mayor porcentaje de trabajadores a niveles de salarios muy bajos que los que teníamos previo a la pandemia. En concreto, hoy tenemos un porcentaje de más del 30% de los ocupados que perciben salarios líquidos de menos de 25.000 pesos al mes. Ese porcentaje era más chico, algo más chico en 2019, y eso también es un dato en cuanto a cómo va el mercado de trabajo. Y bueno, son personas que o su salario cayó más o los nuevos que ese promedio o los nuevos puestos de trabajo que se están creando son con salarios menores a los que había. Y esto también es un dato importante, ¿no? No puedo evitar preguntarte, hablando de esto, ¿qué ocurre con la inversión pública? Bueno, la inversión pública es, para mí, tiene un rol importante en la generación de empleo y tiene un rol importante también como incentivo para la inversión privada, ¿sí? La inversión en infraestructura, en conectividad, ni que hablar, todas esas cuestiones. Y me parece que Uruguay también debería fortalecer algo que está un poco dejado de lado, que es la inversión pública social, sistema de cuidados, enseñanza, salud. Me parece que esa es otra manera de potenciar al país y que creo que también afecta en definitiva la inversión privada, ¿sí? Creo que después de la pandemia los países que tienen mejores niveles de protección, mejores niveles de salud, resaltan a nivel mundial, entonces me parece que es algo que no se debería dejar de lado y el rol del Estado ahí, de la inversión pública, es central. Alejandra.
No, tenías una pregunta más. No, le iba a decir que gracias, así que decíselo vos nomás. Muchísimas gracias por estar acá, No, por explicar gracias a esto que ustedes. al final terminó conectándose Todo. bastante con los últimos bloques, porque hablábamos de esta situación de crisis, situación de desprotección, problemas y preocupaciones de la gente que están mucho más vinculados de lo que pensábamos. Así que el miércoles con más temas, todo tiene que ver con todo, nos reencontramos a las 21 horas en La Letra Chica. Ahora se viene Línea de 3 y el cuentito de Yamandú a las 11. Nos vemos el miércoles que viene.